día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén viendo este video. Es un gusto y un privilegio hermoso poder estar saludando a toda la gran familia del Ministerio Apostólico Una Puerta al Cielo. Les quiero compartir una enseñanza que la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Y el verso 3 dice así: hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este cordero es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que se acercaba a él para ser bautizado por él, le dice a la gente, dando testimonio acerca de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 5:7 de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, después en el verso 7 dice también: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre. Es la sangre del cordero que fue sacrificado la que a nosotros nos es por señal. Vamos a ver un poco para entender esto acerca de la sangre en Apocalipsis 7, verso 13. Y dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Muy bien. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Si estamos cubiertos por la sangre de Cristo, entonces tenemos acceso al trono de la gracia, porque es la sangre de Jesús la que nos habilita en el mundo espiritual y nos habilita el acceso a ese lugar tremendo, porque Él nos abrió camino cuando resucitó y entró a la sala del trono, habiendo traspasado los cielos con su propia sangre. Miremos también en Apocalipsis 19:13. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es la persona de nuestro Señor, se está refiriendo a Él, a Jesús. Ahora, tenemos acceso, tenemos habilitación por medio de la sangre de Jesús y también ahora podemos servir a Dios. Esto nos habilita, la sangre de Jesús nos habilita en servirle a Él día y noche. También la sangre de Jesús produce en nosotros justificación, redención y salvación. ¿Por qué es tan especial la sangre de Jesús, el Cordero de Dios? La sangre de Jesús es muy especial porque esa sangre habla eternamente. Hebreos 12:24 nos dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Toda sangre habla en el mundo espiritual. Y para poder entender mejor podríamos decir que la sangre es un idioma en el mundo espiritual. Porque la sangre habla, dice algo en el mundo espiritual, para bien o para mal, pero dice algo. Es por eso que en ciertos cultos se siguen haciendo derramamientos de sangre y son cultos que son contrarios a Dios, no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre dice algo y algo mucho más que decir, establece algo acá. Ahora, es por eso que la sangre de Cristo Jesús es muy especial y es poderosísima, ya que habla en el mundo espiritual con un peso y una autoridad única e insuperable.
¿Y por qué tiene ese peso y esa autoridad insuperable en el mundo espiritual la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Es que esa sangre es la única sangre que no tiene pecado. Y es la sangre de Jesús la que nos justifica a nosotros los hijos de Dios en el mundo espiritual. Por eso, cuando un demonio quiere venir a perjudicarnos de alguna manera, y cuando ve la señal de la sangre de Jesús en nosotros, tiene que continuar, seguir de largo como colectivo lleno y no nos puede afectar como quería afectarnos. Y esto se explica bien acá cuando nuestro Señor Jesús habla en San Juan 6, verso 53 al 56, y nos dice: Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer el cuerpo de Jesús es comer su palabra, porque Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y también dijo en el verso 51 del mismo capítulo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto de comer el cuerpo de Jesús tiene lugar en nosotros cuando nosotros vamos a su palabra, es decir, a la Biblia, y empezamos a leer, pero no a la ligera, sino que prestamos atención a las Escrituras, lo que está escrito ahí, y nos sumergimos en la palabra de Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y al estar nuestro ser expuesto a la intimidad de la poderosa palabra de Dios, es que empieza a producirse por obra del Espíritu Santo en nosotros la transformación de vida. Porque es ahí donde el Espíritu Santo puede empezar a restaurar en nosotros la imagen de Jesús, la persona de Jesús, la vida de Jesús en nosotros, en nuestro interior, para que ya no andemos como nosotros no nos parece, sino que empecemos a andar acorde a la vida de Dios, acorde a su voluntad. Y acá, al comer la palabra del Señor, de vuelta, es cierto ese dicho que anda dando vuelta por ahí, de que nosotros somos lo que comemos. Es también hermoso esto de que es por la sangre de Jesús que hoy tenemos vida. En el verso 8 de Éxodo 12 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Esto nos habla de la presencia y participación del Espíritu Santo en esta acción de comer el cordero, y panes sin levadura. Esto nos habla por un lado de que no tenemos que aparentar nada, ni portar religiosidad ni maldad, porque Dios nos conoce a nosotros. Él sabe cómo de verdad estamos nosotros. Con hierbas amargas lo comerán, dice luego. Esto nos recuerda la ofrenda de Caín, porque Caín ofreció a Dios el producto de aquello que estaba bajo maldición. Porque Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Nos habla de maldición, de algo que es contrario a la naturaleza de Dios. Y la amargura nos recuerda al pecado. Y no es que comamos pecado, sino que es para que se marque la diferencia entre los dos sabores y lo que ellos producen al corazón de Dios y a nosotros. Porque comer el Cordero de Dios es agradable, es una delicia, se disfruta. Es vida, eso es nutritivo para nosotros. Y el comer hierbas amargas te arruina todo. Produce un contraste terrible, no es placentero, espiritualmente hablando. En el verso 9, ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza menciona. ¿Y qué es lo que está en la cabeza? Mente, oídos, ojos, boca. Esto de comer la cabeza del Cordero nos habla de tener la mente de Cristo, pensar como Él. Los oídos y los ojos nos recuerdan
también lo escrito en Isaías capítulo 11 versos 1 al 5. Y les recomiendo que lean esto, por favor, porque esto va a traer claridad, revelación, una mayor comprensión acerca de esto. Para que podamos oír como Jesús, para que podamos ver como Jesús. Con sus pies. Esto nos habla, el hecho de comer los pies del Cordero, de la manera de andar, es decir, de nuestra manera de vivir. Y esto nos recuerda a lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y sus entrañas. Todo el cuerpo se nutre por las entrañas. Es algo que los demás no lo ven. Es eso secreto, escondido, íntimo, muy íntimo de comer en el Señor. Otra cosa, dice que lo que no se comía se quemaba en el fuego, pero no se dejaba para comer al día siguiente. Lo que quedaba hasta la mañana siguiente no se comía, se lo quemaba el fuego. Y esto nos enseña que a Cristo Jesús no se lo puede dejar para mañana. Es algo de comer hoy, cada día. Verso 11. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos y con el calzado en sus pies y con el bastón en sus manos. Y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Si no se come el cordero, no hay liberación. Porque dice al final del verso, es la Pascua de Jehová. Pascua significa pasar por alto, pasar adelante. Pascua de Jehová. El cordero lo proveyó el Padre. Y el Cordero es Jesús. Entonces el Cordero es la ofrenda del Padre. El Cordero es la provisión del Padre para que seamos perdonados, para que quedemos eximidos de toda culpa y de todo pecado, para que ya no haya más una separación entre nosotros y Dios. No se puede ni se debe rechazar al Cordero, porque rechazarlo es tener en nada lo que el Padre ofreció, lo más precioso. Él dio todo. Y si una ofrenda que es ofrecida por nosotros, personas tan limitadas y tan condicionadas, pero que ahora, a pesar de que ya fuimos perdonados en el Señor, esa ofrenda que presentamos a Dios habla y tiene un peso en el mundo espiritual, ¿cuánto más la ofrenda del Padre? Así que, como nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, celebremos esta fiesta con sinceridad y de verdad. Y por el resto de nuestras vidas vivamos de esta manera nuestra relación con nuestro Señor. Bendiciones a todos.